grabar nuestra sesión de hoy y compartiendo por acá. Compartir. En nuestra sesión anterior, ustedes me van a ayudar, ¿ya? Porque yo no me acuerdo. La sesión anterior tuvimos un impasse, ¿recuerda? Creo que hicimos solo la presentación y llegamos a hablar algo sobre esto. Ayúdenme, ¿ya? ¿Llegamos a hablar algo sobre los estudios previos de inicio de obra o no? No, profesor, ha sido más que todo presentación del curso. Ya, perfecto. Está muy bien En el tema de entonces. elegir delegado, qué vamos a ver y Excelente. Excelente. Gracias, Patrick. Bueno, tenemos ya delegado, tenemos grupos. Excelente. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión hablando sobre edificación, estructuras aporticadas y albañilería, normas y reglamentos. Cuando yo hablo de estructura porticada y albañilería, me gustaría que ustedes googleen, miren por ahí alguna figura. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es una estructura aporticada? ¿Alguna idea? O sea, si existe alguna estructura que es aporticada, ¿qué característica tiene? El tipo de ladrillo cambia. Ajá, en una estructura aporticada, a bloque, dice. Ok. En una estructura, vamos a escribir acá, ¿ya? A mí me interesa conceptualmente que sepan qué es una estructura aporticada. ¿Qué es una estructura porticada? Aquella que comienza por la construcción de columnas y luego los muros. Excelente. Ángelo, estamos más cerca. Estamos más cerca. Vamos a ver, quiero que me sigan el hilo con atención para que luego podamos, en cualquier caso, diferenciarlo. Miren, para hablar de estructura porticada, antes vamos a hablar de lo que es un muro versus lo que es un tabique. ¿Qué es un muro y qué es un tabique? ¿En qué se diferencia un muro de un tabique? Googleen, miren ahí algo y me dicen. ¿En qué se diferencia un muro de un tabique? ¿Qué es un muro? ¿Qué es un tabique? El espesor, ya puede ser, pero hay una característica principal que diferencia el muro del tabique. ¿Cuál será? ¿Qué característica, digamos, uno soporta peso? Ese es. Vamos a escribir entonces acá. El muro soporta carga. ¿Carga de quién? Del techo. Y el otro, el tabique, no soporta ninguna carga de techo. Vamos a ver aquí. El muro soporta carga de techo. El tabique no soporta ninguna carga de techo. Es decir, un muro, al soportar carga de techo, si yo compro una edificación de ese tipo, vamos a suponer, yo tengo he comprado un departamento, tengo 3 habitaciones y no sé, pues yo necesito solo 2 cuartos y tiene
tiene 3. Entonces dice, voy a tumbar este muro para hacer la sala más grande. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ese muro es muro, por tanto soporta el techo. Si yo lo tumbara, voy a debilitar la estructura. ¿Se entiende? En cambio, si yo tuviera que todos son tabiques, yo puedo retirar los tabiques y hacer una nueva distribución del piso en función de lo que yo necesito. ¿Se entiende hasta ahí? Muro y tabique, esa es la diferencia. Ambos pueden dividir ambientes, ¿no? Pero la diferencia entre ellos es que uno carga techo y el otro no. Entonces, ahora que sabemos lo que es muro y tabique, me van a entender mejor cuando yo le digo que tengo una estructura o una edificación aporticada. En una estructura aporticada existe solo tabiques. En una estructura aporticada existe solo tabiques. No hay muros. Es decir, la estructura desde su cimentación, las cargas del techo son soportadas de la siguiente forma. Vamos a suponer que hay 3 pisos. Correcto. Hay solo 3 pisos. Ya vamos a colocar una estructura aporticada de 3 pisos. Podemos hacer de 4 o de 5 en nuestra imaginación, pero vamos a hacer la de 3 pisos, ¿ya? 3 pisos. ¿Cómo funciona esto? Funciona así. Funciona así. Vamos a ver acá. Esto funciona así. Techo 3 transmite cargas, o sea, las cargas, su peso del techo, transmite las cargas del techo, ¿ya? A vigas 3. Y estas a columnas 3. Porque todas están en el piso 3. El techo 2 transmite las cargas a las vigas 2 y las columnas 2 resisten las cargas del techo 2, de las vigas 2, pero también del otro. No, no estoy mostrando nada. No estoy mostrando nada. La puedes mirar en la figura. En la figura que tienes ahí, ahí lo puedes mirar. En la figura que ves ahí, es una estructura porticada. Ahí tú puedes mirar. Los techos transmiten las cargas a las vigas a las columnas del piso, y esas al anterior y al anterior y al anterior. Es decir, las columnas del piso, de cualquier piso, soportan también todas las cargas que están encima. ¿Se entiende? Entonces, al final, si son 3 pisos, tendrás esto, que el techo 1 transmite las cargas a la viga 1, estas a las columnas 1, y estas reciben las cargas de la columna 3 más las cargas de la columna 2. ¿Se entiende? 3, 2 y 3. Es decir, las columnas del piso último, del primer piso, resisten todo. Todo. Así de fácil. Y es lógico, ¿no? Uno mira, es así. ¿Ok? El logro de la unidad, el estudiante conoce un expediente técnico considerando los reglamentos, las normas existentes, además de los procedimientos para preparar el terreno, el layout, ubicación de grúa, replanteo de obras. Logro de la sesión, reconoce aspectos reglamentarios, normativos que rigen la construcción de edificaciones en el Perú.
Los sistemas estructurales en los que se apoya una edificación. Temario, estructura porticada, que es lo que hemos explicado, y albañilería. Vamos a ir avanzando de a pocos con las figuritas que tenemos acá. Una construcción, en general, eh, involucra distintas áreas, digamos, de ingeniería, ¿no? Hay distintas obras, hay túneles, hay puentes, hay carreteras, hay puertos, aeropuertos. Y dentro de ella, de las distintas ramas de construcción, hay una que es sobre edificaciones. Nosotros vamos a hablar en el curso de Construcción 1 específicamente de lo que son edificaciones. Entonces, hay edificaciones en concreto armado, hay edificaciones en albañilería y también hay mixtas, ¿no? Cuando hablamos de concreto armado, estamos hablando de pórticos o duales o compuestas, cuando tienen no solo columnas, sino también placas. Y en albañilería podemos estar hablando de una albañilería armada o de una albañilería confinada. Yo, con esta explicación de la estructura porticada, he hablado solamente en concreto armado y de pórticos. ¿Ok? Solamente de pórticos. En donde los pórticos, las cargas de los techos son transmitidas a los elementos horizontales, que son las vigas, y esos elementos horizontales transmiten las cargas a los elementos verticales, que son las columnas, en una transferencia, digamos, vertical de arriba hacia abajo. Esos son pórticos. Todo el cerramiento interno que tiene la estructura es compuesta principalmente por tabiques. No se llaman muros porque el muro soporta carga y aquí la carga ha sido transmitida hacia elementos horizontales y verticales, hacia vigas y columnas. Eso es básicamente lo que tienen que conocer. Existen normas o reglamentos. Hay un reglamento, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones. Ese Reglamento Nacional de Edificaciones está compuesto por una serie de normas, ¿ya? Aquí hay una, la G040. Habla de construcción, acción que comprende la ejecución de obras de habilitación urbana, edificación y de ingeniería. La edificación es el proceso edificatorio de una obra de carácter permanente sobre un predio, cuyo destino es albergar a la persona en el desarrollo de sus actividades. Es el fin, ¿no? Luego acá define, este es todo el reglamento, ¿no? El reglamento está compuesto por un montón de normas, ¿no? Aquí la idea de esta sesión no es leer las normas, sino por lo menos mostrarles que existe un Reglamento Nacional de Edificaciones. Así se llama, Reglamento Nacional de Edificaciones. Ese es el RNE. Entonces ahí pueden ustedes encontrar lo que es una obra. Una obra puede ser una construcción, una reconstrucción, una remodelación, un mejoramiento, una demolición, renovación, ampliación, habilitación de bienes inmuebles, ¿no? Entonces hay distintos tipos, digamos, de intervenciones que pueden tener una edificación. Entonces, aquí viene el tema. Una obra requiere, así como adecuados materiales y equipos, una mano de obra, digamos, diversa, ¿no? Porque hay una mano de obra para vaciado de concreto, como hay otra mano de obra para acabados, ¿no? Enchapes, colocación de pisos. Son mano de obras distintas, pero al final son las personas técnicas que han sido capacitadas y que conocen cómo se realizan esos trabajos. Todos los estudios, ¿no? Todos los planos, los presupuestos y demás cosas, todo eso se plasma en lo que se denomina un expediente técnico. Un expediente técnico comprende los estudios previos, es decir, estudio de topografía, estudio de mecánica de suelos, estudio de geología, estudio de hidrología, depende de la obra. Si yo estoy hablando de una carretera, yo necesito hacer estudios hidrológicos, estudios hidráulicos.
Si yo estoy hablando de una edificación, por lo menos hay que hacer algunas calicatas, dependiendo del área, para determinar la capacidad portante del suelo y ver qué salida podemos darle al suelo para resistir la carga que va a tener. Hay que tener planos, de diversas especialidades. Si hablamos de una edificación, estamos hablando de planos de estructuras, planos de arquitectura, planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones sanitarias, planos de comunicación, planos de instalaciones de gas, de comunicaciones, de aires acondicionados y demás, ¿no? Todo eso debe estar plasmado en el expediente técnico. También debe especificarse con detalle las características que deben tener los materiales y los procesos constructivos que deben llevarse. Eso se plasma en lo que se denomina especificaciones técnicas, ¿no? Ya para la ejecución, se necesita un ingeniero que dirija la obra. Es el representante del contratista, se llama ingeniero residente. Y también el supervisor, que es el representante del cliente, quien va a verificar que los trabajos sean de acuerdo a lo que diga el expediente técnico. Sector multiplicador en 3 dimensiones. Sector construcción. En primer lugar, desde el análisis monetario, el multiplicador del sector es igual a 2,244. Intensivo en mano de obra, coeficiente de insumo producto. Bueno, aquí hay algunas características de lo que es el sector construcción, ¿no? Vamos a ver acá. En lo que está considerado el Reglamento Nacional de Edificaciones, hay una división por obras habitacionales, obras no habitacionales, obras industriales y obras civiles. Las obras habitacionales se está refiriendo que son edificaciones para viviendas, edificios unifamiliares, edificios multifamiliares, ¿correcto? Correcto, Patrick. Las no habitacionales son edificios o comerciales o para el gobierno, oficinas para los ministerios, empresas, hospitales, colegios, son las no habitacionales. Es decir, se va a hacer una actividad, pero no se duerme ahí, ¿no? En general. Obras industriales se refiere a plantas industriales, naves industriales. Y obras civiles, las obras civiles, están carreteras, puentes, represas centrales hidroeléctricas, aeropuertos, puertos, etcétera. Son las obras civiles. ¿Ustedes saben por qué se llama ingeniería civil la carrera? ¿Quién me da una idea? Pueden googlear. ¿De dónde viene el término ingeniería civil? Porque antes la ingeniería era militar. Todo lo que se ha desarrollado antes ha sido por militar. Porque el ser humano, así como ahora tú ves las noticias, se pelean, las guerras y todo, siempre ha sido así. En toda la historia de la humanidad, no siempre hemos estado peleando. Conquistando pueblos, ¿no? Siempre ha sido así. Nuestros antepasados por acá, o los antepasados de los europeos, en fin, siempre ha habido guerras. Y en esas guerras se utilizaba ingeniería, ¿no? Entonces era ingeniería militar. Cuando era ingeniería para no guerra, era civil. Ingeniería civil es análoga, pero durante un periodo. ¿Ok? A ver, todo lo que expliqué está acá, en esta figura. Tienes el techo, lo transmite a la viga a la columna. Lo que figura en este ladito de acá es una estructura, en esta parte, es una estructura, ¿cómo se denomina? Aporticada. Aporticada. Si todo el
el proyecto fuera así, sería aporticada. Y por este otro lado, esta es una estructura. ¿Cómo se denomina esta estructura? De albañilería confinada, porque ahí hay muros. Los muros soportan la carga. O sea, en amarillo son muros y en azul es una estructura porticada. Pero profesor, ahí veo que en un lado hay columnas, vigas, conforme me explicó, pero en el otro lado hay muros portantes. Sí, esa es una estructura mixta. Mixta. O sea, puede tener en un lado muros, en otro lado columnas y vigas. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Es mixta. Si todo fueran columnas, vigas, techos, lo único que tendrían serían tabiques. Se quedó un poquito más claro con esta figura, con este esquema. Les cuento, las casitas donde tú vives y donde yo vivo, los departamentos, esos son normalmente de albañilería confinada. Las casas todas son de albañilería confinada, todos son muros portantes. ¿Dónde hay estructuras no porticadas? En el Perú no hay muchas, porque nosotros estamos en un lugar con alta sismicidad y los pórticos son muy flexibles. Pero en algunos países se construyen edificios, se pueden construir porque no hay alta sismicidad, edificios en donde están conformados así, columnas, vigas, techos. Entonces, obviamente, hacia afuera pues hay unos muros, unos vidrios, qué sé yo, bonitos los edificios. Y por dentro te dan un ambiente, es grande, y dependiendo quién lo alquile, en fin, puede acomodarlo a lo que desea, ¿no? Un flat, entonces, no sé, es un edificio, vamos a suponer que es un edificio para oficinas, entonces lo alquilan todo el piso y usted puede hacer las divisiones de acuerdo a la necesidad de la actividad que realiza, ¿no? Termina ese contrato, viene otra persona, todo ese, normalmente lo hacen con drywall, ¿no? Que es más fácil, no vas a colocar ladrillo, hay un ladrillo pandereta, pero ¿no? Lo más fácil es un drywall, porque es seco, ¿no? Es más limpio. Hacen las divisiones, todo bien bonito. Viene otro inquilino y no le agrada eso, puede hacer las modificaciones. Prefabricados, correcto. Ese es lo bonito que te ayuda cuando tú puedes hacer esas divisiones. Las edificaciones cuentan con subestructuras, claro. Hay una parte que tú miras. Hay una parte que tú miras. Esa parte que miras es la estructura. La parte que no ves, no observas, es la subestructura. La subestructura está dentro del terreno. No se ve, pues la cimentación no se ve. Tú no sabes qué tamaño de la zapata, de la platea de cimentación está debajo de tu casa, no sabes, ¿no? Está ahí. Entonces hay una subestructura y hay una superestructura. La superestructura, si la ves, la puedes palpar, ¿no? Mirar, pintar. ¿Ok? Desde el punto de vista estructural se diferencian estructuras con muros portantes, es decir, que soportan carga, y estructuras aporticadas. Las estructuras aporticadas, como ven ahí, ¿no? La transmisión de la carga. Cuando hablamos de carga, estamos hablando del techo. El techo es el que soporta, el que tiene, no quiero dar un porcentaje, pero el que tiene la mayor parte de peso. No es que la columna no pese, no es que la viga no pese, no es que el muro no pese, pero el techo es el que marca. Por eso a veces cuando uno compra, no sé, pues un familiar mío compra una casa de 2 pisos, la quiere remodelar y me dice, ¿y no le podré poner un techo más?
¿Soportará la cimentación? Toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Claro, toneladas. Entonces, le podría poner un techo. Le digo, mira, habría que evaluar, hacer excavaciones, mirar la cimentación. ¿Hay planos? No, no hay planos. Es una casa del año 60, o sea, 60 años. Eh, bueno, le dije, en ese tiempo ellos utilizaban tales cosas, tales otras. No creo que soporte un techo. Ok. Pero podríamos colocarle un techo liviano, ¿no? Se puede hacer una estructura metálica que pesa menos y se le coloca un techo liviano. O sea, salida hay. Al final tú no sabes si el techo que está en tu cabeza es de concreto o no, ¿no? O sea, salidas hay, pero peso hay que minimizar. Desde el punto de la secuencia constructiva, acá hay un tema interesante. ¿Cómo yo hago un muro? Un muro lo hago levantando primero el ladrillo y luego vacío la columna. La columna tiene una función de unir o confinar el muro. Cuando yo hago un muro portante, primero levanto el muro. Muro a la derecha, muro a la izquierda, y en medio que está la columna, vacío la columna después. Es más, dejo como unos dientes, endentado lo llaman, para el vaciado de la columna. En cambio, cuando yo hago una estructura aporticada, columnas vigas, y luego se coloca el muro. Es más, yo ya no le pondría ladrillo, yo le pondría drywall, porque pesa menos, ¿no? El ladrillo se coloca después. ¿Sí? Así es. Dice, son toneladas por metro cuadrado, no se cae el muro. ¿Cómo así? En la aporticada. En la aporticada, es interesante lo que dices. En la aporticada, habría que garantizar que el muro no se caiga, ¿no? O sea, habría que colocar unas columnetitas o algo así para que confine el muro. Sin, digamos, sin restringir a la columna principal ni a la viga principal. Eso que figura ahí, en esa figura de ahí, es constructivamente incorrecto. Porque si usted coloca un muro así, de esa forma, lo que dice Patrick, ese muro se puede caer. Ante un sismo se cae. Y dos, que no va a dejar que la columna ni la viga se muevan, porque lo está restringiendo. Ese es un incorrecto proceso constructivo. ¿Sí? Entonces acá vemos diferencias fundamentales entre el muro portante y un pórtico, ¿no? Ahí vemos. Un pórtico es libre, un pórtico debe ser libre para que la columna pueda moverse y la viga también. En cambio, si tú después le colocas ladrillo a todo alrededor, ¿cómo se va a mover la columna y la viga? No podría, no, no podría. Y podría tenerse efectos incorrectos, como es una columna corta y demás fallas que ya se conocen. En cambio, en una albañilería confinada, lo que se levantan primero son los muros, dejando en medio la columna para confinar, es decir, para arriostrar, porque el que soporta todo es el muro, muro con columna, ¿no? El conjunto. Diferencias fundamentales entre un muro portante y un pórtico, ¿no? Un muro y un pórtico. Más allá de un tamaño, de un color, eh, vamos a mirar acá si hay alguna figura. No, no lo hay. El muro se tiene que levantar primero el ladrillo, luego se vacían las columnas que tienen como función confinar al muro. En un pórtico van columnas, vigas, techo. No hay nada. Y luego se coloca algo en medio, como lo que es un tabique, pero que no sea muy rígido, porque si usted le coloca un ladrillo ahí, luego la columna no se mueve, luego la viga no se mueve y eso va a estallar. ¿Mm? El ente normativo en el Perú para la construcción de edificaciones es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La Dirección de Construcción es la encargada de la normatividad.
Censico tiene a su cargo la elaboración de las normas técnicas de edificación. Censico. Este es del 2006, ¿ya? Y la evaluación para la aprobación de los sistemas constructivos no convencionales. También Censico tiene la responsabilidad de aprobar los sistemas constructivos no convencionales. Ahora el drywall ya está aprobado, pero hay distintos otros tipos que podrían proponerse, ¿no? Las normas del Reglamento Nacional se elaboran a través de comités técnicos especializados. Hay un grupo de profesionales que se reúnen con cierta frecuencia para ver qué cambios podrían darle a las normas, actualizándolas, mirándolas, en función de los cambios que se dan en la actualidad. Por ejemplo, ¿cuándo pasan los exámenes, las estructuras? ¿Cuándo podemos saber que lo que dice nuestro reglamento, lo que dicen nuestras normas, son correctas? Pues cuando se produce un sismo. Después que se produce un sismo, o sea, imagínense, ¿no? Ustedes miran, como yo, miramos la televisión, se ha producido un sismo en la Ciudad de México, un enorme sismo. Hay desgracias, pérdidas materiales, humanas, pero los ingenieros civiles dedicados a estructuras, los ingenieros que son investigadores, inmediatamente hay todo un comité, ¿no? Salen en vuelos distintos para llegar al lugar, para tomar las fotografías, para entre ellos discutir y todo. No son los que van a auxiliar, para eso hay otras personas. Ellos están yendo para evaluar, para mirar cómo las estructuras han tenido un adecuado comportamiento, ¿no? Para mirar los cambios que deben incluir las normativas, porque ahí se ha producido realmente el examen, ¿no? Y eso ocurre, eso pasa. Entonces, después que ocurre un sismo, muchas veces las normas tienen que actualizarse, porque se ha demostrado ahí, ellos han discutido, en fin, y han visto que es necesario cambiar tal cosa, tal otra. Entonces las normas se van cambiando por eso. O también se cambian porque ha habido investigaciones, ¿no? Hay las investigaciones en otros lugares, bueno, principalmente en Estados Unidos, eh, requieren de muchos recursos económicos, de muchas personas y todo. Entonces ellos demuestran o investigan para su país, por supuesto. Y nosotros acá en Sudamérica miramos con atención y podemos ver que algunas cosas de nuestra norma tenemos que actualizarlas. Entonces hay un grupo de personas de distintas especialidades, de distintas normativas, que van actualizando las normas. Por eso se van cambiando las normas, se van actualizando. Yo pertenezco al Comité Técnico de Pavimentos Urbanos. Yo soy miembro del Comité de Pavimentos Urbanos en representación de CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción. Yo soy un miembro más, ¿no? Somos 6 realmente. Algunos van por la Universidad Católica, otros van por la Universidad, por la UNI, otros van por 2 instituciones más, y yo voy por la Cámara Peruana de la Construcción. Y hemos actualizado la norma, en fin. Como repito, en función de otras normativas que cambiaron, que mejoraron, por motivos diversos. Entonces uno mira, oye, mira, este tema que decimos en nuestra norma, ha quedado obsoleto, hay que mirar por qué. Ah, esto fue por tal cosa, ah, cambiémoslo, entonces cambiemos el texto. Entonces vamos actualizando las normas. Sería ideal tenerlas todas actualizadas, no las tenemos todas, a veces se van quedando, pero esa es la función que tiene Censico, ¿no? De reunir a los profesionales para, que conocen de determinadas normas para discutir, para ir mejorándole y actualizando. ¿Ok? El Reglamento Nacional de Edificaciones contiene tres títulos principales. El primero son las generalidades, el segundo las habilitaciones urbanas y el tercero edificaciones. Las generalidades contiene consideraciones básicas, principios generales, derechos, responsabilidades, definiciones
y seguridad durante la construcción. Las habilitaciones urbanas contienen consideraciones generales de las habilitaciones urbanas, los tipos, los componentes estructurales, las obras de saneamiento, las obras de suministro de energía y comunicaciones. Mientras las edificaciones, las consideraciones generales, que va siempre, y ahí miramos arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas y mecánicas. Habilitaciones urbanas, proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, ¿no? Hay unos lugares, bueno, todo Lima, que ahora conocemos, en algún momento pues era un lugar agrícola, ¿no? Grandes hectáreas han ido siendo urbanizadas, ¿no? Mediante la ejecución de obras de accesibilidad, saneamiento, distribución de energía eléctrica, iluminación pública, y de forma adicional puede contar con redes para la distribución de gas y de comunicaciones. Este proceso genera aportes obligatorios y gratuitos para la recreación pública, así como para servicios públicos complementarios para educación y otros fines, en lotes normativos, los cuales son bienes de dominio público y susceptibles de inscripción en el registro predial, ¿no? Entonces, yo tengo ahí un terreno, se ha comprado, hay unas hectáreas. Yo quisiera hacer todo edificios, ¿no? Para venderlo, pero no se puede, porque tienes que tener un área para un parque, tienes que tener un área, dependiendo del área, ¿no? Recreacional, ¿no? Así va creciendo la ciudad, ¿no? Y acá comenzamos mirando, por ejemplo, el título 1 ya de estructuras, ¿no? Estructuras, reglamento, ¿no? Título 1, generalidades. Título 2, habilitaciones urbanas. Título 3, edificaciones. Bueno, lo mismo. Vamos a mirar por acá. Acá vienen las normas relacionadas a estructuras. La E es de estructuras, o edificaciones es la E. Fíjense acá. Vamos a mirar, esto no lo vamos a aprender, pero tenemos que tener una idea. La E010 es madera. ¿Listo? E010, madera. E010, madera. Vamos a ver acá. E020, cargas. E010, madera. E020, cargas. De aquí regresamos, ¿eh? ¿Qué pasó? E030, diseño sismo resistente. E010, madera. E020, cargas. E030, diseño sismo resistente. E031, esta es nuevecita, este es del 2019. E031, porque ya había la E040, entonces no pudieron ponerle 40 al primero E031. Es el diseño de aislamiento sísmico. Aislamiento sísmico. Ahí viene la 40. La 040 es vidrios. Acuérdense. E010, E020, E030, E031, 40. E050, suelos y cimentaciones. E060, concreto armado. Va a haber un curso que ustedes van a llevar, concreto armado, solamente de esta norma. Sola. E070, albañilería. Hay una norma para el diseño en albañilería. E080 está relacionado al adobe. Adobe. Hay ahí algunas recomendaciones para diseñar en adobe. Y creo que ya acabamos. No. 090, estructuras metálicas. ¿Y habrá E0100? Pues sí, es el bambú. ¿No? A ver, ¿quién se acuerda de una? E010 era... ¿Qué era E010? Madera. E020,
cargas. E030, diseño sismo resistente. E031, aislamiento sísmico. E040 me olvidé. E040 que era vidrio. E050, E050 era suelos. E060 concreto armado. 70 albañilería, 80 adobe, 90, ¿qué era 90? Adobe era 80, 90 ¿cuál era? Estructura metálica. Estructuras metálicas y 100 bambú. Listo. Si tú te sabes eso, sabes más que cualquier ingeniero promedio del Perú. De verdad. En 10 minutos lo hemos, ¿qué 10? En 5 lo hemos aprendido. Ahora yo te voy a hacer un pequeño comentario, porque te imaginas que cada una de esas es un curso, ¿no? Así rapidito nomás. La madera es un elemento que no solamente es para acabados, para enchape. Tú en tu casa, en tu cuarto, miras, oye, sí, pues yo tengo acá madera. Que incluso ha sido desplazado. Antes, o sea, hace 30 años, la madera existía mucho más que ahora. Los closets eran de madera, las puertas eran de madera. Fue desplazado. ¿Por qué? Por un material, un aglomerante, mucho más barato. Como tú dices, bueno, uno lo mira, está pintado, no sabe si es madera o no. Comenzaron a aparecer unas puertas que no duran nada, ¿no? Las colocas y se malogran, ¿no? Se malogran rápido, también la madera, ¿no? La madera tú la colocas y hay puertas de madera, por ejemplo, la casa de mi mamá es del año 80, tiene 40 más bien, 60 años y la puerta está perfecta, pero perfecta, tiene nada. O sea, está excelente, así igualita como cuando la colocaron. Yo he visto una demolición de unos molinos que tenían una madera pino. La madera pino dice que es para siempre. Ese molino debía haber tenido 80 años, 100 años. Las maderas están intactas, pero eran maderas larguísimas, ¿no? Intactas. Mucho del desarrollo de la ingeniería probablemente esté en la madera. Si ustedes indagan por ahí, entran a buscar la madera, pero la madera no como un elemento decorativo, sino como un elemento estructural. Estructural. Es decir, hacer una casa de madera. Bueno, en Estados Unidos hay, y acá para nosotros pues una casa de madera, ¿no? Tú vivirías en una casa de madera. Las casas antiguas, las vigas eran de madera. Sí, ahí está, muy bien. Y dependiendo del material, todo, yo te estoy simplemente indicando, sí, Maricielo, adelante. Profe, en Finlandia se usa la madera desde tiempos antiguos. Lo usan para estructuras y han diseñado hasta un edificio de madera. Mira, También, digamos que el centro tipo la biblioteca es de madera. muy bien, Maricielo, perfecto. Es justo lo que yo quería decirles. Hay un ingeniero muy reconocido, ya es una persona mayor actualmente, eh, que dio una charla hace 2 años sobre la madera. Él se llama Scaletti, es el Hugo Scaletti, creo que es. Ya, debe estar ahí en internet, no me acuerdo, pero debe ser Hugo o algo así. Scaletti, el doctor Scaletti es más famoso en el Perú, ya es mayor. Sobre la madera como elemento estructural. Se les recomiendo que lo vean. Ustedes que están en una etapa así de conocimiento y todo, escuchen la conferencia del profesor Scaletti. Y él decía justo lo que mencionaba su compañera Maricielo. El futuro de la madera como elemento estructural es muy grande, ¿no? Ahora, ¿qué ventaja tendría? Oye, pero yo quiero de concreto, pero yo quiero para siempre. En un país como el nuestro de alta sismicidad, cuanto más peso, ¿tú te acuerdas de la segunda ley de Newton? Fuerza igual masa por aceleración. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Fuerza igual masa por aceleración, ya.
Cuando se produce el sismo, ¿qué es lo que produce? Aceleración en el suelo. ¿Y la masa? ¿Cuál crees que es la masa? El techo, pues. Si tú tienes más masa, si tu techo es de concreto, es una roca que está arriba en tu cabeza, él decía en un momento de la exposición, no sé en qué momento tuvimos la locura de ponernos una roca en nuestra cabeza. ¿Qué pasaría si colocaras arriba algo muy livianito? Obviamente que soporte los pesos de los escritorios, de todo lo que vives, ¿no? De tu televisor, de tus muebles, pero que no pese tanto. El techo pesa mucho. Entonces, esa es madera. Entonces, ante un sismo, las fuerzas que se van a producir, que van a traer, no van a ser muy grandes. Claro que esto no sería válido, pues si estamos pensando en un rascacielos, ¿no? En el Banco de la Nación no podríamos hacerlo, pero de repente podríamos hacerlo en acero. Entonces, él plantea un tema muy interesante. Yo no soy alguien que pueda hablarte de la madera y todo, pero sí te puedo mencionar lo que él dice. Googleelo y lo miran por ahí. Es muy interesante lo que él habla. Por la madera, nosotros la utilizamos como un elemento no estructural. Lo utilizamos para puertas, y como digo, incluso ha sido desplazado. Pero yo te estoy hablando como un elemento estructural. Aquí, por ejemplo, estamos usando la madera como un elemento para encofrado, pero Scaletti hablaba como un elemento estructural, lo que decía Maricielo, hacerte una casa, hacerte un edificio de madera. Y las preguntas que le hacían a él, pero profesor, ¿y acá que estamos en un lugar de alta sismicidad? Sí, pues, pero acuérdate de la segunda ley de Newton, si tu masa es menor, pues tus fuerzas, las fuerzas son las horizontales, las que produce el sismo. El sismo es como un gigante que te empujara. Entonces, si tú tienes poca masa, baja masa, la aceleración es la misma en el terreno, pues las fuerzas van a ser menores. Cargas. En esta norma de cargas, lo que aparece son todos los pesos que debes considerar tú para la norma. Por ejemplo, yo tengo un muro. ¿Cuál es la densidad del muro? 1800 kilos metro cúbico, si fuera de ladrillo. Yo tengo un techo de concreto. Ajá, de concreto. Tú tienes que considerar 2300 kilos metro cúbico. Pero yo tengo un techo aligerado con ladrillo. Ajá. ¿De cuánto de espesor? 0,20. Ah, entonces considera 280 kilos metro cuadrado. Y así la norma te da indicando los pesos que tienes que considerar cuando tú haces tu análisis. Lo que estamos hablando, la segunda ley de Newton. O sea, para que calcules tú la masa. Las columnas, mira, yo tengo una columna de 0,40 por 0,30 y la altura es 3 metros. 0,30 por 0,40 por 3 metros. Ya tengo el volumen, pero en peso, en carga, tienes que multiplicarlo por 2.400 kilos metro cúbico. ¿Por qué 2.400? Porque tiene acero. Si no tuviera acero es 2.300. Todo eso figura en las normas de cargas. En cargas figura eso. Carga muerta, carga viva, carga sismo. ¿Qué es carga muerta? El peso propio. ¿Qué es carga viva? Ustedes y yo. También los muebles. La carga viva es variable. O sea, todos nos vamos, digamos, imagínate que el edificio es de oficinas. En la mañana estamos todos ahí. O en la universidad. Carga viva. Tiene la carga muerta permanente, pero la carga viva es variable. Cuando están de vacaciones solo tiene carga muerta. En toda la pandemia solo ha tenido carga muerta. Pero cuando nosotros estamos ya yendo a nuestras clases, tiene carga muerta y viva, y es variable. En un instante están llenos los aulas, en otro instante, están saliendo, están por los pasadizos. En otro momento salimos todos. En la noche está solo carga muerta. La carga viva es variable, pero también se le incluye lo que puedes mover, o sea, los escritorios, todo eso, porque también podrías cambiarlo. Esa es viva. Y la tercera carga importante sería la carga de sismo. La carga de sismo son cargas horizontales, no verticales, sino horizontales. O sea, imagínate que este es mi edificio
Todas las cargas que les he contado hasta ahora son verticales, ¿no? Carga muerta, carga viva, así. Estamos nosotros acá, somos una carga viva. Pero el sismo te produce una carga así. ¿Dónde? En las losas, en los techos. Esa es fuerza, masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Cuanto mayor es la carga, el techo, mayor es la fuerza. ¿Se entendió? Solo eso es carga. Ahora, hay otras cargas, sí, carga de nieve, carga de viento. Nosotros acá en nuestro país no tenemos mucho eso, ¿ya? En algunos lugares probablemente el viento sea importante, o la nieve, ¿no? No sé, en Canadá, pues, no sé cuánto de nieve puede caer sobre el techo y tienes que subir a limpiarlo después que pase la nevada. Entonces hay que considerar que esa carga, tienes que considerar esa carga, porque el techo se caería, ¿no? Pero nosotros no tenemos acá no nieve, ¿no? Lima, por eso te digo, es la ciudad más linda que puedes encontrar. No hay ciudad más hermosa que Lima. Acá están las cargas, ¿no? Cargas en las losas, cargas en las vigas, en las columnas y demás. Eso es carga. Carga muerta, carga viva. La otra norma es la 030, que está relacionado a los sismos, que está relacionado a construir para tener la capacidad de soportar esas cargas horizontales que se van a dar en las edificaciones, ya sea porticada, ya sea de albañilería confinada, ya sea de acero, ya sea de madera, siempre se van a producir esas cargas horizontales. Entonces, los estudiosos han clasificado nuestro país en cuántas regiones, en cuántas áreas. La han clasificado en 4. Antes eran 3, ahora son 4. ¿No? A ver, zona 1, selva, esa selva que está ahí por límite con Colombia, por ahí, ¿no? Por ahí no hay sismos, no hay. La zona 2, sí hay sismos, pero chiquitos. Ahí miren ahí una zona 3, esa de amarillo, es una falla importante. Por ahí se produjeron los sismos de Chachapoyas, Moyobamba, por ahí hay una zona complicada. Yo no te puedo hablar con mucho detalle, pero sé que ahí hay una zona. Por eso la han marcado como zona 2. Luego viene la otra zona, o perdón, zona 3. Viene la zona 3 que está en amarillo, incluyendo esa parte, y la zona donde estamos nosotros, que es la zona rojita, la zona 4. La zona 4 es la de mayor sismicidad. Cuando se produce un sismo es así como la propagación del sismo, la propagación, se va a dar en los suelos, pero bien diferente cuando se expande de manera a lo largo del Perú, se expande, digamos, distinto que a lo ancho. ¿Cómo así? Se produce un sismo en Lima, Perú. Lo van a sentir bastante bien en Ica, como lo van a sentir bastante bien, bastante similar en Huacho, pero no lo van a sentir igual si nos vamos de manera transversal. Rápidamente se atenúa. ¿Por qué se atenúa? Por la calidad de los suelos, de las rocas. O sea, se transmite más a lo largo, más igual a lo largo que a lo ancho. Eso es de suelos, eso es geotecnia. Aquí lo que me interesa que sepas es que existe una norma que te da pautas para que tú diseñes y tengas en cuenta las cargas que se dan, las características que se dan para que tú tengas una estructura con capacidad de soportar sismos. Diseñarlo, las edificaciones seguras. Dentro de ese contexto se desarrolló hace poco una nueva norma, que es la de 031. Es la única que tiene un 1, porque ya existía la 40, ¿cómo la cambias? Pusieron el 1. Esta norma tiene como fin reglamentar lo que se denomina los aisladores sísmicos. ¿Qué es un aislador sísmico? Es una maravilla, ¿ya? Es una forma de dejar la cimentación, digamos, dividir
la parte de la cimentación, la subestructura de la superestructura, cortándola y colocando un elemento grande, bastante grande, que puede desplazarse. ¿Ya? Criterios para el diseño o construcción de edificaciones con cualquier tipo de sistema de aislamiento sísmico, así como las disposiciones aplicables en ensayos necesarios para validar el comportamiento de dispositivos de aislamiento sísmico. Es un aislador sísmico, es decir, aísla los movimientos de la Tierra, la aceleración inferior, de lo que pasa en la parte superior. En otras palabras, imagínense dos edificios gemelos, uno al frente del otro. En uno colocamos aisladores sísmicos, en el otro no. En donde están los aisladores sísmicos, bueno, entenderán que la Tierra se va a mover igual, ¿no? Uno está al frente del otro. La aceleración es la misma. Pero en uno, en el que hemos puesto los aisladores sísmicos, hemos cortado la edificación, la super del otro. Entonces, las personas que están ahí, en ese edificio, no se enteran que hay sismo. No se enteran. Van a mirar por su ventana, el resto corriendo, todo, y van a decir, ¿qué ha pasado? ¿Un incendio? ¿Qué ha sucedido? No saben, porque no lo sienten. Abajo es como si tuvieras unos patines en donde se desplaza, pero no lo sienten. Arriba no lo sienten. No saben que está ocurriendo un sismo. En cambio, en el edificio que no tiene aislador sísmico, que no tiene, pues va a pasar todo lo que tú ya sabes. Se mueve, pues. Vamos a suponer que ambos resisten el sismo, ninguno de los edificios se cae, pero en el que estás sin aislador sísmico, sí sientes pues, la sensación que ustedes y yo lo conocemos, ¿no? Sientes el movimiento. Dependiendo de la intensidad, puede darse algunas cosas diferentes, ¿no? No sé, caída de algunos objetos, qué sé yo. Pero lo sientes por lo menos. Eso es un aislador sísmico, una idea que te estoy dando. El 040 está relacionado a todas las normatividades que tienen que tener relacionado a los vidrios, ¿no? 050 está relacionado a los suelos y cimentaciones, cómo deben que estar, digamos, qué características, cuántos ensayos tengo que hacer, qué debo estudiar, qué ensayos, cómo debo hacer el informe, qué datos debo tener para el diseño, qué características debe tener la cimentación en función de las cargas que recibe. ¿Será igual la cimentación cuando son estructuras aporticadas o será diferente la cimentación cuando son estructuras de albañilería confinada, cuando son de muros portantes? Son diferentes. Las cargas que llegan al suelo son distintas, se distribuyen diferentes. Todo eso tiene que ser complementado con estudio de suelos, que aquí está normado. La E060, como les digo, va a ser todo un curso. Les van a enseñar cómo se diseña, qué tamaño deben tener las columnas, las placas de concreto, qué acero debe tener, cómo se complementa el acero con el concreto, ¿no? Este es un curso bien bonito, pero también bien complejo. Normalmente en todas las universidades, concreto armado es un curso bien respetable. Albañilería, bueno, lo poquito que les he contado, existe albañilería armada, albañilería confinada. Entonces aquí también están todos los criterios para el diseño de esas albañilerías, ¿no? Bueno, acá esto es una cosa de locos, ¿no? Estas son las edificaciones que tenemos nosotros. Ya hemos hablado de que 70% de las edificaciones, o creo que hasta más, son informales, ¿no? La informalidad hace mucho daño, ¿no? Entonces, encuentras cosas raras, ¿no? Rarísimas, ¿no? Abajo no hay columna y hay columna, nace una columna en el segundo piso, ¿cómo transmite la carga, no? Bueno. Adobe. La mayor cantidad de edificaciones de adobe se hacen sin ninguna normativa, ninguna.
se hacen de manera ancestral, se malogran, ¿qué hacen? Se juntan de nuevo y lo hacen de nuevo. No está mala idea, ¿no? No está mal, pero existe una norma para poder, digamos, tener un mejor adobe, tener un mejor elemento de adobe que pueda soportar las cargas. Sí hay, y ahí está normado en la de 080. Al igual que las estructuras metálicas. Las estructuras metálicas, los elementos estructurales, tienen que cumplir algunas características, incluso de soldadura, ¿no? No es soldar por soldar. Tiene que garantizarse un soldado adecuado, una soldadura adecuada, ¿no? Todo eso está en esta norma E090. Yo les dejo todo esto porque ustedes cuando tengan oportunidad de participar en un webinar, en algo, sepan que todo este conocimiento amplio existe. Y es bien bonito. A mí por lo menos yo cuando era estudiante yo no me pertenecía ninguno. En algunos no entendía nada, te cuento. Pero yo estaba ahí escuchando, por lo menos me llevaba algunas palabras que luego iba a interrelacionar, ¿no? Es importante. Y el bambú es un elemento que también es utilizado en algunas edificaciones, en algunos lugares, ¿no? Y es un elemento que también está normado y puede ser de interés que sepas que existe acá algunas especificaciones, algunas recomendaciones para el uso del bambú como elemento estructural. Porque lo que nosotros tenemos como ingenieros, ustedes están ya avanzando en su carrera, pero finalmente cuando concluyan, ustedes tienen que garantizar que las edificaciones que se construyan, pues cumpliendo los reglamentos, las normas, puedan soportar distintas cargas. Las cargas de sismo en nuestro país son las cargas más complejas, ¿no? Porque ahí viven personas, porque ahí hay inversiones importantes, ¿no? Quizás la inversión más grande que hace una familia en general es su casa o su departamento. Entonces es responsabilidad de nosotros construir bien. Eso es básicamente esta sesión. ¿Ok? A ver, escríbanme ahí para ver si tienen alguna pregunta y a ver cuál de las normas se te quedó. A ver, yo voy a escribir una que yo me acuerde. La E020, yo sé que es cargas. Cargas. Escribí mal, cargas. Cargas. ¿Cuál te acuerdas? A ver, ¿quién me dice? La E030, diseño sismo resistente. Sí, la E050 está relacionada a suelos, en donde tienes que establecer un plan de trabajo para saber cuántas calicatas haces, para poder determinar qué ensayo realizas, y en el caso de edificaciones, determinar principalmente la resistencia del terreno, a partir de la cual vas a diseñar los elementos de la subestructura. Eso es básicamente. Va a haber un curso que vas a llevar que se llama suelos, que se llama cimentaciones. Ahí ese curso es exclusivamente para que miren eso. No sé si con eso contesto su inquietud. La idea de ahora es conocer la mayor. Excelente, Maricielo, el 031, el 070, albañilería, el 090, excelente. ¿Sí? A ver, vamos a preguntar por aquí a Sebastián. Queda por lo menos una idea. La idea de estos reglamentos, normas, la suma de normas es el reglamento. Esta norma, la E050, es una idea nomás. Suelos y cimentaciones. ¿Sí? Ok. Listo. Vamos a ver por acá. Perfecto. Excelente, chicos. Ah, muy bien. Créanme, ustedes que tienen hermanos, papás, tíos, ingenieros civiles, tómale la lección. ¿Tú te sabes las normas? Sí, sí me las sé. A ver, dime, la E050. La E060 se la saben todos, ¿eh? A ver, la E050, ¿qué es? Y la E030. Y la E0100 los vas a agarrar a la mayoría del bambú. No, no se la sabe.
¿Por qué no se la saben? Porque no la usan mucho, pues. Y tú te la sabes. Toma la lección ahí al papá, al hermano mayor, y vas a ver que algunos no la sabemos. Yo, por ejemplo, me hubieras tomado la 0100, no me la sé. Me decías, ¿existe la 0100? Y yo me hubiera dicho la 0100, creo que no existe, creo que va solo hasta la 090. O pregúntales así, ¿existe la 0110? Te va a decir no. La 0100, creo que tampoco te va a decir. Sí, sí existe, es el bambú. Mira, para que veas que esas cosas, como no lo usamos mucho, uno se olvida. Yo sí me acuerdo perfecto de la 020, me acuerdo perfecto de la 070, 060, 030, 031, pero vidrios no me acuerdo. Ni vidrios, ni estructuras metálicas, esas no me acuerdo. Claro, lo miro y sí, pues, ¿no? Sé que existen, pero no me acuerdo el número. Bueno, ¿estamos ahí todos, chicos? Ok, vamos ahora a ver. Excelente, excelente, chicos, excelente, excelente. Vamos a mirar ahora actividades y estudios previos al inicio de una obra de edificación. ¿Qué contiene un expediente técnico? Lo hemos dicho hace un rato. ¿Qué contiene un expediente técnico? ¿Qué contiene? Contiene planos, ¿verdadero o falso? Planos, muy bien. Contiene estudio de suelos, memorias, muy bien. Contiene especificaciones técnicas. Ahora, ¿qué es una especificación técnica? Una especificación técnica me dice, por ejemplo, me dice, el color de la pintura que vas a utilizar va a ser blanco. El piso en los baños va a ser tal color. El piso en los cuartos va a ser alfombra. Eso me dice. Contiene el presupuesto. Me dice, mira, lo que vas a gastar en estructuras va a ser tanto. Lo que vas a gastar en arquitectura va a ser tal otro, en eléctricas, en sanitarias, en esto. Presupuesto. Me dice los metrados. Metrados. Me da el cronograma y todos los estudios que requieras, todos. Por ejemplo, si yo estoy en una carretera, tendrá también el expediente los estudios hidrológicos, hidráulicos. Todo eso contiene un expediente técnico y eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Pero es bueno empezar con un conocimiento básico. Vamos a mirar qué es lo que dice acá. Al finalizar la unidad, el estudiante conoce un expediente técnico considerando los reglamentos y normas existentes. Las normas ya te las sabes. Además de los procedimientos para preparar el terreno, el layout. El layout es la distribución. Ubicación de la grúa y replanteo. Porque claro, yo puedo poner la grúa donde quiera, ¿no? De repente la coloco en un lugar que voy a tener que moverlo porque ahí va a haber un cuarto. Tengo que poner la grúa en un lugar que me permita trabajar, pero sin entorpecer donde va a quedar la edificación, ¿no? Ahora, profesor, entonces lo coloco en la otra cuadra. Pues no, pues porque el brazo de la grúa, del brazo de la grúa va a haber una carga. Esa carga te genera un torque y de acuerdo a ese torque es lo que te va a costar la grúa. Tienes que tenerlo lo más cercano posible, pero sin entorpecer tus operaciones. Logro. Al finalizar la sesión, el alumno reconoce los componentes del expediente técnico, así como los mecanismos de contratación en un proceso de selección. Temario, expediente técnico, componentes, proceso de selección, mecanismo de contratación. Vamos a ver. Definición de expediente. ¿Quién lo hace? El cliente. El cliente lo hace. Yo soy un contratista. ¿Quién me lo hace? El dueño. Bueno. Yo me voy, me dice, quiero que me construyas mi casa. Perfecto. Estos son mis planos. Yo quiero que lo construyas así. Entonces, quiero que me des ya que hay un valor estimado, ¿no? Eso es lo que pasa. La entidad para fines de ejecución y contratación de obra es un proceso de selección y es parte de las bases. Será firmado y sellado en todas sus páginas en señal de conformidad y responsabilidad respecto a la calidad. Aquí están enfocándolo como
Estado. Cuando el Estado realiza el expediente técnico y se lo entrega a los contratistas revisan y dan su oferta. Yo digo, el presupuesto es 100, pero el contratista me oferta hacerlo en 90. Perfecto, ¿no? Es una oferta. Pero él para aceptar, el Estado para aceptar eso, tiene que el contratista firmar todas las hojas, en fin, hay unos procedimientos. El expediente define el objeto, el costo, el plazo y demás condiciones de obra. Correcto. Expediente técnico de obra, conjunto de documentos. ¿Ustedes se imaginan cómo será físicamente los documentos? Físicamente los documentos para construir un edificio. Pues un montón de files. Bastante. Los planos pueden ser 300 planos. Una carretera, dependiendo de la longitud, puedes tener 800 planos, una cosa así. Una vez teníamos todo hecho y viene un chico, me dice, ingeniero, que en el membrete nos hemos equivocado, hemos puesto tal cosa. Membrete. Lo lógico era que el membrete sea lo primero que le damos y que yo lo apruebe. Yo lo había aprobado. Y lo miro y sí, pues había una falla. Y después le digo, a cambiar el membrete. Me dice, ingeniero, son 300 planos. O sea, siempre estás contra el reloj. Le digo, ¿qué hacemos? A modificar pues, el membrete, ¿no? Corregirlo. Expediente técnico, el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, lo que ustedes han dicho, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto, fecha de determinación del presupuesto, análisis de precios unitarios, calendario, valorizaciones, fórmula polinómica. Todo eso de ahí les enseñan en distintos cursos. El expediente técnico comprende todo lo que te han enseñado en ingeniería, todo, porque a ti te han enseñado a hacer topografía, entonces hay un plano topográfico, ya, ese está ahí. A ti te han enseñado o te enseñarán suelos, ese va ahí. A ti te han enseñado, supongamos que es un edificio, te han enseñado diseño antisísmico, ese va ahí. Metrados, va ahí. Te han enseñado costos y presupuestos, va ahí. Todo va ahí, todo. Si es una carretera, te han enseñado diseño geométrico de carretera, va ahí. El expediente tiene todo. Estudios geológicos, todo, todo. Todas las normas están ahí. Obviamente, dependiendo el tipo de obra, ¿no? Conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos, así como las especificaciones técnicas. ¿Qué es un estudio definitivo? Es el estudio que te dan datos para que construyas. Es definitivo, está con detalle milimétrico. Te dicen, la cota en tal punto es 13.18. Entonces tú mides con tu estación total todo 13.18. Ese es el número. Está hecho para construir. Es un estudio definitivo. Ahí está toda, digamos, la definición que dice la norma, ¿ya? El estudio definitivo, entiéndanlo, como algo ya preciso para construcción. Cuando es un estudio preliminar, han tenido una estimación más gruesa. Sirve, también tiene su función, pero el definitivo es ya, te dan los datos exactos para construir, exactos. Hay un BM ahí dentro de la edificación, a partir del cual tú vas a colocar los niveles del piso 1, piso 2, y en fin. Existe también una norma. Aquí está el Sistema Nacional, ¿no? Para la aprobación directorial, ¿no? Obviamente, aquí estamos pensando con el Estado. Hay privados también. Entonces, es aprobado mediante el SNIP, ¿no? Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle. Son aprobados con una resolución. O sea, tiene el más alto nivel. Y aquí hay lo que llaman un expediente de contratación y diferencia con un expediente técnico de obra. El expediente técnico de obra contiene todo lo que hemos hablado y el expediente de contratación además tiene los dispositivos legales con el cual se va a seleccionar al contratista. Es decir,
contiene también que el contratista tiene que tener experiencia en, si yo voy a hacer un hospital, tiene que tener experiencia construyendo hospitales. Eso es lo que dice en general el expediente de contratación. Existe una organización que se llama Contraloría General de la República. ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? Contraloría General de la República. La Contraloría tiene una función supervisora de todo lo que pasa en el Estado. ¿Sí? Muy bien, Sebastián. En las noticias, Contraloría dice que las obras tal y tal. Contraloría es el órgano rector. Entonces, el requisito indispensable para la ejecución de esas obras es contar con el expediente técnico aprobado al nivel competente. Contraloría es el grupo de personas que están supervisando, pero no al detalle, sino llegan, es un contralor, pues. Es como si ahorita en la clase entrara imagínense que existe en Contraloría, estos son de obras, ¿ya? Pero imagínense que existe de Contraloría alguien que, boom, entra a nuestra clase y dice, ajá, a ver, yo estoy viendo que hay 35 alumnos, ahí voy a verificar si existen. ¿Me entienden? Yo quiero mirar si el profesor está llevando el material del curso. Contraloría hace eso. Llega una obra y mira si el expediente está completo, si tiene la resolución, si el ingeniero residente tiene las competencias que dice que debe tener, si el avance está de acuerdo a lo que dice debe tener, eso hace Contraloría. Y Contraloría, por tanto, en ese parrafito, indicaba que el expediente tiene que tener una resolución del más alto nivel de aprobación de la entidad. O sea, si es la municipalidad, tiene que estar aprobado por el más alto nivel. Si es del gobierno regional, si es del ministerio, con el más alto nivel, aprobando el expediente técnico, dando fe que está bien. Artículo 13. En el caso de obras, además deberá contar con la disponibilidad física del terreno, la misma en el lugar donde se ejecutará. Esto te parece extraño, ¿no? Obviamente, si te están dando a ti como contratista que construyas una casa, pues el terreno tiene que ser del cliente, ¿no? El dueño no te va a decir, oye, ven, construirme mi casa y el terreno no es de él. Por eso pasa en el Estado. ¿Cómo va a ser eso? Pasa. No es que el Estado no sea dueño, sino que lo han invadido y no hay libre disponibilidad. Ejemplo. Ustedes cuando se van desde Lima, está concesionado, es decir, está contratado una empresa concesionaria para que construya doble vía hasta, creo que está hasta Sullana, creo que está. Pero en el tramo que va de Trujillo a Chiclayo, no hay doble vía. Entonces tú dices, ¿pero por qué? No hay doble vía porque no hay disponibilidad física del terreno. El contratista está listo para construir la autovía, la autopista, pero lo han invadido. ¿A quién? ¿Al contratista? No, al contratista no, el contratista está ahí para construir. Lo han invadido al Estado. O sea, el Estado tiene papeles que él es dueño, pero lo han invadido. Y no lo han invadido gente humilde, lo han invadido azucareras, lo han invadido empresas fuertes. Y según la ley, cuando te invaden más de 10 años, ellos son dueños. Entonces ahora el Estado tiene que comprar esa parte en donde él es dueño, tiene que comprarle a quien lo ha invadido. Y como no se ponen de acuerdo, porque el Estado no puede pagar más de lo que dicen las normas, el Estado dice, bueno, hectárea vale $1. Y ellos dicen, vale $100,000. Entonces no se ponen de acuerdo. Y ha pasado ya 20 años y no podemos tener autopista.
¿Y el contratista qué hace? Nada, pues el contratista no es dueño del terreno, ¿no? Así como de lo que te cuento, hay 1000 casos. Por eso el artículo 13 dice que se debe contar con disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará la misma, con el expediente técnico. O sea, el expediente tiene que tener ahí libre disponibilidad del terreno, porque tú cómo vas a construir si no tiene libre disponibilidad, no podrías. Y acá hay un ciclo de inversión, ¿no? Propiamente. O sea, usted construye, pero usted tiene que además darle operación y mantenimiento. Porque si usted construye algo y no le da operación y mantenimiento, se malogra. Entonces hay un ciclo de inversión. Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados o la ejecución de la inversión. Entidades prevén fondos públicos necesarios para la operación y mantenimiento. No existe algo que usted, por más nuevo que sea, lo use de manera infinita, porque se va a malograr. La casa donde usted vive es bonita porque usted cada cierto tiempo la pinta. La casa de usted es bonita porque cuando una llave se malogra, la cambia. Cuando un foco se malogra, lo cambia. Cuando el piso presenta algún problema, lo cambia. Por eso se ve bonita y por eso se va a mantener muchos años. Pero si usted la dejara ahí, cerrada y todo, comienza a gotear el agua, comienza a quemarse, cortocircuitos, todo, y se deteriora. Lo mismo pasa con la infraestructura de cualquier tipo, ya sea un puente, ya sea una carretera y todo. Necesitan siempre una inversión para tener operación y mantenimiento. Es decir, aquí hay un ciclo, ¿no? Hay un ciclo. Primero, la programación anual, es decir, el Estado programa las inversiones que se van a dar para el próximo año. Por ahí aparece. Ya salió el programa multianual para el 2024. Perfecto. Luego se hace la formulación y evaluación, que es decir, el expediente y todo esto, ¿no? Luego viene el paso 3, la ejecución. Se contrata a alguien para que lo construya. Pero lo más interesante es el funcionamiento, porque no sé, se diseña en un año, se construye en 2, en 3, pero se diseña para 40 años, ¿no? Para 50 años. Se pueden hacer modificaciones, pero la idea es que dure, ¿no? Entonces el funcionamiento es algo necesario e importante, que exista recursos para darle mantenimiento. Eso a veces se olvida. Pequeñas cosas que se olvidan, ¿no? El expediente, como ya hemos conversado, contiene todo. Todo. Y fíjense ahí, cuando hablan de contratos y todo, ya están hablando de un expediente para licitación, ¿no? Porque en el contrato figura, el contratista debe tener estas características, ser empresa, por ejemplo, voy a hacer un puente, una empresa que haya construido por lo menos 2 puentes similares antes, que los ingenieros que van a participar acá tengan experiencia, diplomados, maestrías en puentes, no sé, eso es lo que dice el contrato. Que la empresa contratista tenga capacidad financiera, no vaya a ser una empresa contratista que no tiene plata. Entra ahí y ya no sale, ¿no? Todo eso es el expediente técnico, ¿no? También hay algunas otras cosas que se han incorporado, como la gestión de riesgos tan importante, la gestión de calidad, se han incorporado una cláusula de anticorrupción, ¿no? En fin. Elaboración de un expediente técnico. Caso 1, por la propia entidad. Caso 2, por un consultor. Caso 3, por el mismo ejecutor de obras. Esto ya es algo más detallado. Yo les cuento así en fácil. El caso 1, yo soy la Municipalidad de Lima, yo, ¿no? Nosotros somos la Municipalidad de Lima, perfecto. Acá el equipo, ¿no? Ingenieros de distinta especialidad, Alejandro es de estructuras, Ángelo conoce muy bien el tema de suelos, todos tenemos el equipo, completos. Entonces nosotros hacemos el expediente y nosotros lo ejecutamos. ¿Podemos hacer el expediente? Sí. Y podemos ejecutarlo también porque hay otra área de obras en donde está Carlos, está D'Angelo, ellos son constructores. Tenemos máquinas, tenemos todo. Entonces, hacemos el expediente nosotros y nosotros mismos lo construimos. A eso se llama administración directa. Directa. Caso 1. Caso 2.
Nosotros tenemos capacidad para hacerlo, pero no queremos hacerlo porque queremos hacer muchas cosas a la vez. Entonces nosotros nos vamos a convertir en una especie de supervisores. Vamos a contratar afuera a diferentes especialistas, o no especialistas, sino empresas consultoras. Cada empresa ya verá cómo se distribuye, pero lo contratamos para que hagan algunos hospitales, que hagan, no sé, unas calles de mejoramiento, en fin. Entonces contratamos a un consultor externo. Y luego ellos nos dan el expediente, y con ese expediente nosotros contratamos a un constructor. Ese es el caso 2, ese es el más usado. La entidad, el Estado, paga primero a un consultor para que le haga el expediente, y después que tiene el expediente, ese expediente le da al constructor para que le construya. ¿Y qué hace la entidad? Todos nosotros, Alejandro, Ángelo, Emmanuel, Eric, todos somos de planta. Maricielo, todos somos de planta. Entonces nosotros somos de planta y el área de estudios supervisa al consultor. El área de obras supervisa al constructor. Consultor, constructor. Las áreas nuestras supervisan. ¿Correcto? Ese es lo más usado. Pero hay otra modalidad, que es la 3. En esa modalidad vamos a contratar afuera a una sola empresa que tanto diseñe como construya. Porque en el 2, si bien es cierto, lo hacemos afuera, primero contratamos a uno que solo diseñe, que es el consultor, y luego contratamos a otro solo para que construya. Pero aquí, en este, contratamos a uno solo para que haga las dos cosas. ¿Cuál es lo bueno? Bueno, hay cosas buenas y malas como en la vida, ¿no? En el caso 2, cuando nosotros vamos con el que construye, el constructor, le decimos, mira, acá tienes el expediente hecho por un especialista y revisado ya por nosotros. El constructor, en 2 semanas, ponle un mes, le encuentra 1000 problemas. Acá falta, acá no cumple, acá todo lo encuentra. Todos los problemas habidos y por haber. Muchos de ellos tienen razón. Oye, ¿y cómo quedamos nosotros? ¿Y cómo queda el consultor? No se supone que son gente preparada y todo, pero fallan. Entonces ahí vienen los adicionales de obra, que han sido satanizados, ¿no? Dice, oh, no, un adicional de obra, seguro hay cosas malas ahí. No, es normal fallar. ¿Ya? Ok. Entonces, para evitar que exista reclamos del constructor y todos unos trámites administrativos que son complejos, no vienen al caso comentarlos ahora, surge la tercera alternativa. Yo voy a contratar a alguien que sea responsable de diseñar y construir. Uno solo. Ese es el caso 3. Lo llaman concurso oferta o llave en mano. Mira, yo quiero, te doy las pautas, mira, yo quiero un hospital tipo 1, ahí están las normas, los reglamentos, que cumpla obviamente todas las especificaciones técnicas. Y tú me vas a presentar primero el expediente. Yo lo pruebo con mi área y luego construyes. ¿Cuánto me cuesta? Los dos. Obviamente cuando el caso 3, él no va, luego que está construyendo, no va a decir el expediente está mal, porque lo ha hecho, ¿no? Esas son las 3 modalidades. Aquí vamos a ir un poquito más rápido, porque acá son cosas que más o menos intuimos y conocemos. ¿Qué es una memoria descriptiva? Pues te va a decir, mira, la presente obra es una carretera. Tiene 50 kilómetros, tiene un ancho promedio de tanto. Te describe, es una memoria descriptiva. Un documento informativo, ¿no? Va a justificar, mira, nosotros aquí se va a diseñar una estructura porticada
porque en el lugar, cumple la normativa, tanto. El primer piso está hecho para tal función, tiene 4 ambientes, tiene 4 pisos, es descriptivo. Hay estudios básicos de distinto tipo, ¿no? Ya lo hemos hablado, hay estudio de suelos, que tiene que cumplir la normativa de 0, ¿cuánto? 50 creo que era. Se han hecho tales calicatas, cumplieron la normativa, la profundidad de la calicata es 3 metros para este tipo de edificación, de acuerdo a la norma, capite 4, tal. Las especificaciones técnicas, ¿a qué se refiere? Ahí te indica, por ejemplo, el concreto para columnas será F'C 210 kilos centímetro cuadrado. La pintura exterior será de tal cosa. Debe cumplir estas características técnicas, porque si tú dices pintar, no estás diciendo nada. En cambio, tú le dices, mira, tienes que pintar con una pintura que tenga esta densidad. Ya le estás diciendo, en otras palabras, que es una buena pintura. Las pinturas, la pintura se realiza 10 días después de haberse tarrajeado el muro. O tiene que verificar la humedad del muro cuando tenga tanto, mediante el equipo tal. Tú le especificas, tú le dices, tú mandas. Le dices en especificaciones técnicas de dónde, de qué canteras tienes que traer los materiales, qué características deben tener los materiales. El acero, la fluencia del acero es 4.200 kilos centímetro cuadrado, ¿no? Tienes que hacer tales pruebas, tienes que hacer unos ensayos de briquetas de acuerdo a la norma de 0,60, capite tal. Todo. La madera para el encofrado debe ser de tales características, ¿no? Esas son especificaciones técnicas. Los metrados son la cuantificación de los valores. Mira, hay tantos metros cuadrados de encofrado, tantos metros cúbicos de concreto, tantos kilogramos de acero en columnas, en vigas, en techos, en esto. Toda la cuantificación de los metrados. Cuantificación. Los planos. En los planos se especifica todos los detalles. Hay planos topográficos. Dice, mira, estas son las cotas del terreno natural y el corte tienes que hacerlo acá. Ahí te dejo un BM. Hay un BM en tal punto. Ahí en el plano dice. Y ahí está. Físicamente está. Planos. Arquitectura, estructuras, hay de detalles y demás. Análisis de costos unitarios. Cuando lleven o están llevando el curso de presupuestos, ahí les enseñarán a hacer análisis de precios unitarios. Estos análisis de precios unitarios también van en el expediente técnico. Ahí se dice pues, cuánto de arena, cuánto de piedra, cuánto de cemento tiene para obtener un 210. Presupuesto de obra. El producto de los metrados por los análisis de precios unitarios te da el costo directo. Si al costo directo le agregas el costo indirecto, es decir, gastos generales más utilidad, tienes el subtotal. Si le agregas el IGB, tienes el total de la obra. Es un desglose. Eso te enseña también en el curso de presupuestos. Y tienes acá la estructura más o menos de lo que es un presupuesto, ¿no? Nombre de las partidas, unidades de medida, metros cúbicos, metros cuadrados, kilogramos, metrados, precios unitarios, subtotales. Fórmula polinómica es la manera correcta como se va actualizando los precios, ¿no? Porque en un país como el nuestro, que hay inflación, pues la bolsa de cemento hoy día vale 20, mañana vale 20.20 y luego vale 20.50. Entonces hay que actualizar los precios. Esto también te explicarán en el curso de presupuestos. Fórmula polinómica. Cronograma de obra. Se tiene que tener una planificación inicial de cuánto tiempo va a durar la obra. Mira, se ha estimado que esa obra va a durar 2 años, 24 meses. Perfecto. Acá está la estimación. En función de los metrados, en función de los rendimientos, en función de los equipos que va a utilizar, en función de la mano de obra disponible en ese lugar. Se tiene la planificación, que es la cronología.
Se expresa en diagramas Gantt, en diagramas PER. Hay también un calendario de ejecución de obras y un cronograma de desembolso que está relacionado a lo que es un flujo de caja. Todo eso te enseñan en otro curso. Bueno, acá el Gantt en cierta manera son barritas, ¿no? En función de las tareas o en este caso partidas, usted va a tener una estimación de lo que duraría el proyecto. Aquí un Gantt más bonito con colores, lo rojo es las frutas críticas, ¿no? El PER, el CPM, el PER, ¿no? Son formas de expresar la duración de los proyectos, calendario de ejecución de obras. Bueno, acá no hay nada nuevo. Cronograma, obras públicas. Aquella obra ejecutada por un organismo del Estado. Y ahí está administración directa, cuando lo hacen ellos mismos, e indirecta, cuando lo sacan afuera. Con recursos públicos, cuando lo hacen con dinero propio, para mantener, ampliar y mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos. Es una obra pública. Hay algunos datos de obras por administración directa o por contrato, que es lo que hemos conversado hace un ratito, ¿no? Obras por administración directa. Existe una normativa, es una resolución de Contraloría, dice. Se entiende obras por administración directa aquellas ejecutadas directamente por la entidad que emplea dirección técnica, personal técnico, mano de obra directa, indirecta, personal administrativo, maquinaria. ¿Cuándo una entidad puede hacer una obra directa? Cuando tiene capacidad, cuando tiene ingenieros que pueden hacerlo. Yo quiero hacer, yo soy la municipalidad de, no sé, de un lugar bien alejado. Yo quiero hacer por administración directa. Contraloría le dice, ¿tienes ingenieros? ¿Tienes maquinaria? ¿Tienes personal administrativo? No, no tengo. Entonces no puedes. Tienes que tener capacidad para poder hacer. Si no la tienes, no puedes hacerlo. Eso es básico. Obras por contrata. Es cuando no tienes capacidad y tienes que sacarlo en contrata afuera, o tienes capacidad, pero de repente tienes muchas obras y es preferible sacarlo afuera. Las obras por contrata son aquellas ejecutadas por terceros, contratistas, en la que a través de un contrato celebrado entre contratista y entidad, ejecutan una obra determinada y por la otra entidad se compromete a pagar el valor. Obviamente, yo te contrato, yo te pago, ¿no? Tu función es construir. Y aquí hay algunos valores, y esa es la ley, ¿no? Bueno, para contrata tiene que ser de tales valores a tales otros. Está en la normativa que cambia, ¿no? Porque ahorita creo que ha cambiado la norma, pero hablaba, ¿no? O sea, no puedo yo hacer por administración directa obras de mayores de tantos millones. Ahí dice, ¿no? Licitación pública. Si el valor referencial supera, que es ahí 2,8 millones, creo que ahora ha subido. Pero la idea, más allá de los millones o no, es que te exige la Contraloría que para mayores valores de tanto, tiene que ser una obra por licitación pública. Hay términos, licitación pública, hay administración simplificada, hay distintos nombres que en función de los montos tiene que obligatoriamente ser de ese tipo de proceso. Las entidades públicas, como entenderán, hay una serie de discusiones y se discute el tema de lo ético, ¿no? Entonces muchos de ellos quieren hacerlo. Entonces el Estado, mediante Contraloría, les exige que cumplan algunos requisitos para hacerlo por administración directa. Y dos, cuando se hace para contratos hacia afuera, tienen que también cumplir para determinados montos, que estos han variado, requisitos. Por ejemplo, licitación pública, tienes que publicarlo a nivel internacional. Entonces, son requisitos que les piden, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta me parece que es antigua. La verdad que no me acuerdo ahorita, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá dice, para bienes mayores de 480.000 soles, tienes que hacer una licitación pública. La licitación pública tiene un plazo de contratación de, no sé, 50 días. Para obras mayores de 2.800.000. Concursos públicos.
mayores de tanto. Adjudicación directa. Cada uno de esos nombrecitos que ven ahí, licitación pública, concurso público, tienen reglas complejas. Tiene que pedir tal cosa, tiene que pedir tal otra, tiene que publicarse en el diario peruano, tiene que publicarse en no sé dónde y todo. Todo está en la OCE, pero además te pide requisitos. En todo proceso de selección existen mecanismos de contratación, mecanismos, ¿no? Entonces, hablamos a suma alzada, precios unitarios, esquemas mixtos, llave en mano, concurso, oferta. ¿A qué se refiere esto? A suma alzada es cuando una empresa se compromete al 100% a realizar todo lo que dice el expediente técnico. A precios unitarios es cuando te pagan de acuerdo a lo que haces. Yo, por ejemplo, he hecho una cantidad de metros cuadrados de pintura, a mí me pagan por la cantidad que he hecho. Y un esquema mixto cuando me pueden pagar en parte a suma alzada y en parte a precios unitarios. ¿Cuándo se dan uno y otro? Las obras que se pueden hacer a suma alzada son principalmente las edificaciones. Las obras que mayoritariamente se hacen a precios unitarios son las de movimiento de tierras, carreteras, túneles, porque difícilmente uno puede saber los metrados exactos. Llave en mano, concurso oferta, son obras, llave en mano es cuando, por ejemplo, yo quiero un hospital equipado con tales cosas. Entonces el contratista no solo construye, no solo diseña, no solo construye, sino también lo equipa. Concurso oferta es cuando lo que conversamos, hace el expediente y la obra, ¿no? Ahí hay algunas cosas, ¿no? Y hay algunas referencias, ¿no? Porque lo que prima ahí son los planos, luego las especificaciones, luego las memorias descriptivas. A suma alzada, ¿no? Sistemas a suma alzada, se tiene una obra de una posta de salud a suma alzada, en los planos se indica que los pisos sean de terrazo pulido, las especificaciones dicen que sea de cerámico, imagínense, ¿no? Eso pasa. El plano dice A, la especificación dice B, y tú estás ahí construyendo. ¿Cuál manda? Y todavía memoria dice loseta, vinílica. ¿Cuál manda? Manda el plano. El plano va a mandar, siempre, ¿no? Y ahí el contratista tiene que asumir esa responsabilidad. A precios unitarios se utiliza en obras públicas cuando las cantidades, o sea, los metrados, no están definidos correctamente en el expediente. No porque no quiera hacerlo, sino que no se puede. Un túnel, por ejemplo. ¿Qué tipo de roca va a haber? No sabes. Has hecho estudios, puedes tener una estimación, pero no sabes. Entonces, eso se hace principalmente en obras de carreteras, de túneles. ¿Cuáles son las a suma alzada? Principalmente edificaciones. Llave en mano, cuando el contratista, concurre ofertando, aplicable para la contratación de bienes y obras. En el caso de bienes, el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento. Tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la construcción, el equipamiento y el montaje, hasta la puesta en servicio y, de ser el caso, la elaboración del expediente técnico y o la operación asistida de la obra. En llave en mano, podrías tú quedarte también haciendo la operación y mantenimiento por un tiempo. Eso es llave en mano. Concurso oferta es lo que hablamos, ¿no? O sea, el contratista no solamente construye, sino también hace el expediente técnico. Lo que trata la entidad es de darle toda la responsabilidad al contratista, para que él ya no esté reclamando adicionales y estas cosas, que a veces están basadas también mucho en corrupción, ¿no? Se los digo. Modalidades de ejecución: llave en mano, construcción, equipamiento, montaje, hasta la puesta en servicio, elaboración de expediente y o operación asistida de la obra. En cambio, el concurso oferta, el postor oferta, elaboración de expediente técnico y ejecución de obra. O sea, en llave en mano también podría haber equipamiento. En concurso oferta solo
expediente y construcción. Y aquí son los trámites administrativos que de verdad que son bien complejos, andan cambiando. Yo manejo esto con mucho detalle, pero esto es un curso, ¿no? Que son los plazos. Yo convoco hoy día, los contratistas compran, ahora todo se baja por SEACE, tienen una fecha para presentar los reclamos, tienen una fecha la entidad para absolver los reclamos y así. Son una serie de trámites administrativos propios del Estado, que son complejos y en función de, va a estar en función del tipo de licitación pública, el tipo de contratación, si es licitación pública, si es administración directa, cada uno de ellos tiene trámites diferentes. Todo esto está especificado en la normativa, ¿no? de contratación del Estado. Conclusiones. Entidad. ¿Qué es la entidad? Son todas las instituciones del sector público con personería jurídica. Expediente. Documentos que contienen toda la información para la construcción. Proceso de selección. Es todo el tiempo que demora la entidad para seleccionar a un consultor para que haga expediente o a un constructor para que construya la obra. Y las bases son los documentos que contienen todas las características que requiere para seleccionar consultor o contratista. Especifican también características de los profesionales que incluyen, ¿no? La entidad llevará un expediente en todas las actuaciones del proceso de contratación o adquisición, desde la decisión para adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, ¿no? Para el caso de ejecución de obra, la entidad deberá contar además, previa a la convocatoria del proceso de selección correspondiente, con el expediente técnico. Es básico tener el expediente. ¿Cómo vas a sacar una licitación sin expediente técnico, no? Eso es básicamente lo que hemos visto hoy día. He ido muy rápido. Yo voy a conversar con el profesor Blanco. De repente amerita algunas cosas que pueda verlo ya en la sesión ya con ustedes, porque tuvimos ese pequeño inconveniente la vez pasada. Yo he tratado de correr en algunas cosas, ir más lento en otras, pero siempre es bueno, yo le manifestaré al profesor todos los detalles de nuestra sesión. Ok, chicos, nos vamos. Y les agradezco mucho por su presencia, les agradezco mucho por su compromiso y para mí un gusto haberlos conocido. Ya nos veremos en algún momento más adelante. Yo enseño cursos de investigación. De repente por ahí vamos a coincidir. ¿Listo? Nos vamos todos. Muy buenos días con todos. A ustedes, chicos. A ustedes las gracias. Gracias, profesor. Un gusto. De igual manera. Chao, chicos. Profesor, una pregunta. Dime. Yo entré a la sesión creo que unos 5 minutos tarde. Pasó lista. Tienes falta ya. Ok. No he pasado lista. Estaban presentes todos. Ok. Mi corazón ya. No te preocupes. No te preocupes. Le he dado prioridad porque lo que pasa es que son tantos que me va a demorar minutos que necesito para explicarle la clase. ¿Ya? Listo, chicos. Chau, chau. Muchas gracias, corazón. Adiós, adiós.